trompeta, trompetando anuncia, todo sueña con José Acayo. Bueno, nos da enorme gusto poder conversar esta mañana con Ruby González Romero. Es por lo menos mi tocaya de apellido. Y ella es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Gestión Sociocultural por la Universidad Iberoamericana. Se ha desarrollado en muchos campos de la educación en el arte y tiene 15 años de experiencia en el campo de la genealogía y la historia familiar. Y coordina también desde hace un buen rato el proyecto Casa Raíz, Genealogía y Cultura Regional en la ciudad de Saltillo. Ruby, es un gusto poderte saludar y aparte que los apellidos nos hagan coincidir de nueva cuenta y justo que nos platiques sobre la importancia de la genealogía. O sea, ¿por qué es importante conocer un poco más de dónde venimos, de estas raíces familiares, de lo que significan también, por supuesto, los nombres, las ramas de los apellidos? Por ejemplo, el Romero mío viene, que yo sepa, de una rama acá del estado de Guerrero. El Romero tuyo no lo sé, pero quizá en algún momento por ahí se conectan, ¿no? Entonces, y platícanos sobre la importancia de la genealogía. ¿Por qué? Porque sería interesante que cada quien descubra de dónde viene. Luego a veces algunos dicen, mejor no le escarbes. ¿Cómo Oye, estás, Rubí? Ruby, pero no nada más es la genealogía, sino además con la cultura regional. O sea, Por supuesto. No nada más es lo que tiene que ver tu origen con lo familiar, sino desde el origen de tu pueblo o de tu región, ¿no? Claro, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a ti, Héctor, y a Rosa del Carmen. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes y con su auditorio sobre algo que me apasiona y que ha sido mi día a día por casi un poco más de 15 años, que es la genealogía y la historia familiar. Y sí, pues como bien mencionas, los apellidos, la primera vez que tuve la oportunidad de conocerte, lo primero que noté y lo primero que noto como genealogista aficionada o más formal es uno inmediatamente se va con los apellidos, ¿no? Ay, a lo mejor eres familiar mío y si eres del norte, pues muy seguramente, ¿no? La genealogía es una disciplina que es, digamos que es como una hermana pequeña de la historia porque pues es importante que la incluyamos cuando vamos armando nuestro árbol genealógico. Se trata precisamente de eso, de encontrar nuestros parentescos, de ir armando la historia, pues podría decirse que del apellido, pero en el camino te vas encontrando que no es la historia de tu apellido, sino la historia de tu familia. Y como bien mencionas, Rosa, ¿cuál es la conexión que tiene tu familia con el lugar en donde estás? A lo mejor para algunas personas fue, como en mi caso, que toda mi familia, excepto una de las líneas, toda es de Nuevo León, desde el principio hasta los primeros pobladores, pero a lo mejor la historia de tu apellido es la historia de migraciones, de Claro. cómo se fueron migrando tus familias hasta dar con el lugar en donde te tocó a ti estar. Que generalmente todos los que habitamos el noreste y el norte en sí de nuestro país tiene que ver con migraciones, ¿no? Sí, sí, muchas veces y sobre todo también que el norte es punto de partida de muchas migraciones para los Estados Unidos, para los mismos estados del norte, el noreste, que por ejemplo Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas pues compartieron incluso ser el mismo territorio por muchos años y hay mucha migración entre los tres estados. Pero también inmigración. Ah, claro, sí. Sefaradí, judíos, entonces, árabes, por supuesto. Ese es un tema muy, que ahorita está como muy de moda por
por este documento que saca el gobierno español de una nacionalidad española para la gente que pudiera comprobar su origen sefardí, que es complicado, no es una cosa sencilla, pero sí, incluso ha tocado herencias sefardíes, pero también herencias musulmanas, libanesas, herencias de gente que viene del sur del país. El norte es un territorio muy particular porque muchas familias llegan aquí buscando oportunidades de trabajo y de hacer su vida, entonces pues es como un caldero ahí con varias culturas. Y fíjate, Rubí, que el estado de Tamaulipas está muy conectado con el estado de Nuevo León porque varias de las ciudades importantes fueron fundadas por los conquistadores, también los que llegaron a Nuevo León, con la anuencia del virrey y con esto, y se fueron fundando también ciudades, el Nuevo Santander y bueno, un montón de lugares. Llegaron también pues los misioneros. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, han encontrado de raíces más, puede decirse, autóctonas o originarias del noreste que todavía existan? Porque hasta donde yo sé, ha habido grupos de indígenas en esta parte, pero eran muy nómadas, no había grandes asentamientos. Se movieron también cuando la conquista, cuando empezaron las primeras misiones, y nuestro clima no ayudó mucho para que los pudieran retener, o sea, era un poco inhóspito, entonces se movían pero hay algunas referencias todavía sobre estos antiguos pobladores. Muy pocas, muy pocas. La verdad es que si uno se va siguiendo el rastro de los apellidos, pues indudablemente va a ir a dar con un conquistador. También hay que entender un poco, por ejemplo, que una rama de la genealogía, que es la genealogía molecular, estudia el ADN, que eso también está como muy de moda, que se manda uno a hacer estudios del ADN y en ese estudio se divide qué porcentaje es, por ejemplo, español o nativo americano y así. Pero sí, al menos en los 3 estados en los que a mí me toca o en los que Casa Raíz le ha tocado trabajar, hay muy pocas referencias de autóctonos. Como dices tú, primero por el clima, la verdad es que ni siquiera ellos aguantaban mucho aquí, eran como muy nómadas. Y las referencias que se tienen, por ejemplo, es muy conocido que en la ciudad de Saltillo, un grupo de tlaxcaltecas llegó a Saltillo y ayudar a pacificar a las otras comunidades que había ahí. Y una buena parte de la población de Saltillo tiene sus orígenes en estas comunidades tlaxcaltecas. Fíjate, oye Rubí, y en Casa Raíz entramos, por ejemplo, al Facebook y entonces de pronto encontramos que dice, pues, 15 retratos de famosas figuras históricas con sus descendientes directos. Y empezamos a revisar y es increíble los parecidos cuando son aún a varias generaciones, 8 veces bisnieto, 6 veces bisnieto. Platícanos de estos datos curiosos que han ido encontrando. Realmente es maravillosa la genealogía cuando, yo creo que de ahí por eso el amor luego los que se dedican a la antropología y a la arqueología, porque pues estamos volteando a ver nuestro pasado, nuestro origen. Claro. Y esta es una manera, ya nos dirás cómo podemos acercarnos con Casa Raíz para conocer más de nuestros propios orígenes, pero platícanos, por ejemplo, de estos datos pues curiosos o anecdóticos que ustedes han ido encontrando. Yo creo que una de las cosas importantes que la genealogía te da es que es como un mapa hacia atrás. Te va dando como pistas de quién eres tú por quienes fueron antes que tú. Y cómo las cosas que te van sucediendo o que le suceden a tu familia en el pasado, no puedo decir que te definen como persona hoy, pero sí
te dan rasgos y no nada más físicos como en el caso, la página de Casa Raíz, además de compartir datos sobre conferencias y algunas otras cosas que se están dando, la usamos mucho como para estos datos curiosos por ejemplo, los parentescos, de cómo es increíble que aunque hay una memoria genética, que van pasando de hijos a nietos, de repente se da un brincón así como de un siglo y resulta que yo no me parezco a nadie de mi familia, pero encontré un retrato de mi tatarabuela y soy idéntica, ¿no? Y son cosas que uno no se puede explicar y son una de las curiosidades de la genealogía y de la historia familiar. Por eso es bien importante como eh, tener este contacto con los familiares, a lo mejor, y ahora pues con la magia de la tecnología, mucho más sencillo, que te encuentras al primo en Facebook y a lo mejor nunca lo has visto y luego lo ves y dices, es que como que tenemos un aire de Como que hay familia. algo. Sí, ¿no? Y resulta que sí, es familia. Rubí, ¿cómo podemos nosotros, simples mortales, empezar a hacer nuestro árbol genealógico? Esa es una pregunta que me encanta. La genealogía es algo, yo siempre he dicho que es como la mafia. Una vez que entras, ya es muy difícil que te puedas salir. A quien le gusta, a quien le hace el clic de la historia familiar, es algo que te va a acompañar toda tu vida. Y uno empieza desde chico, yo siempre he dicho que yo empecé porque me gusta el chisme. Me gusta a mí andar en el chisme y entonces, ¿cómo empieza uno? Empieza preguntando con tus familiares más cercanos. Yo tuve la fortuna de que cuando empecé, todavía una de mis bisabuelas vivía y entonces yo alcancé a preguntarle un par de cosas, como tú mencionabas, no me acuerdo si fuiste tú o Rosa, sí con un poco de secretismo, como de para qué quieres saber y qué andas buscando, porque pues las personas de antes siempre tienen como ese recelo de, pues lo pasado ya está en el pasado y es para ellos a veces muy doloroso acordarse de lo que fue. Pero lo primero es eso, tus familiares inmediatos, ¿qué recuerdas de la familia? ¿De dónde venimos? ¿Qué recuerdas de tus abuelos? ¿Los recuerdas o no? Hacer preguntas con ellos que pudieran empezar a jalar algunos hilos, ¿no? Ahora, es importante porque luego en las familias se sabe o se conoce, por ejemplo, es que no, el bisabuelo anduvo en la revolución y es una creencia que se fue de generación en generación y a lo mejor no, a lo mejor el bisabuelo nada más dejó a la familia y para la bisabuela fue más fácil decir que anduvo en la revolución y se perdió, ¿no? Y uno va recopilando datos, primero por la historia oral de la familia, y luego vas corroborando esos datos como a partir de las actas. Actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, para los registros civiles. Ya después, pues a partir de 1860, más o menos, que fue la creación del registro civil hacia atrás, pues empieza uno con lo eclesiástico, porque a lo mejor, ¿sí? Te interrumpo para preguntarte algo que me llama la atención, como mencionas ahorita de los registros civil, bien importante eran las actas antiguamente, porque ponían muchísimos datos, además, ahorita las actas solamente es datos muy objetivos, pero en las anteriores se escribía que eso es sumamente importante porque decía casi de que había muerto, si dejó esposa, o sea, daban una cantidad de información importantísima. Qué pena, yo no sé si ahora los registros en el libro se hagan otro tipo, pero la verdad, cuando alguien va y se registra, te preguntan lo básico, lo que debe de ir, y punto. Sí, ¿Te has sí. encontrado así también actas sumamente interesantes? Muchísimas, muchísimas de mi familia y de otras personas a las que hemos ayudado a encontrar sus orígenes familiares. Sí tienes razón, sobre todo
en las civiles, porque luego en las de bautismo, o al menos en las que me ha tocado a mí, bautismos, matrimonios eclesiásticos y de funciones eclesiásticas, es como, mi familia era de algunos municipios pequeños de Nuevo León, entonces había un párroco que iba cada mes a recopilar la información, digamos, ¿no? Y pues de quién, cómo se llama el niño, quién es el papá, quién es la mamá, quiénes son los padrinos, órale, el que sigue. Entonces a veces no había como, pero en el registro civil sí, y hay actas bien interesantes, sobre todo a mí me ha tocado actas de matrimonio en las que dice que la pretensa era menor de edad. Entonces tenía que pedir permiso a los papás y ahí estaban los papás dando testimonio de que ellos estaban dando el permiso para que ella se casara con alguien. ¿Te parece, Rubí, si vamos un corte, regresamos contigo? Muy bien. Estamos conversando con Rubí González, quien es la coordinadora de Casa Raíz, sobre la importancia de la genealogía. Y bueno, y ahora dinos, ¿dónde entra Casa Raíz? O sea, si yo quiero escudriñar más justo en mis antepasados, en mis antecedentes familiares, a ver, ¿dónde participa Casa Raíz? ¿Qué tengo que hacer? ¿O de qué manera nos apoyan ustedes? ¿O cuál es la función de Casa Raíz? Pues bien, Casa Raíz nació precisamente de mi pasión por la genealogía y de mis ganas de compartirle a todo mundo que empezó como un hobby, pero que resultó ser como algo que me iba a acompañar siempre. Y lo empezamos a trabajar justamente en la maestría de gestión sociocultural de la Ibero. Y me encontré precisamente haciendo los estudios previos para la formación de Casa Raíz, que había mucha gente que sí estaba interesada. Al principio yo decía, pues es que pues a lo mejor es algo que a mí me gusta porque medio tengo el alma vieja y me gustan estas cosas de la historia y demás, ¿no? Pero a lo mejor incluso en mi propia familia, pues había gente como que, ay, mira qué padre lo que estás haciendo, qué interesante, pero nada más, ¿no? Y luego se acercaban otras personas a decirme, oye, es que yo también quiero empezar, ¿cómo le puedo hacer? Y empezamos haciendo como un acompañamiento para las personas que quieren hacer su árbol genealógico. Empezando por ahí, por las personas interesadas, son como varios servicios los que Casa Raíz ofrece. Uno de ellos es el acompañamiento o la asesoría, que es como yo te voy dando información, yo cliente te voy dando información y tú me vas como guiando hacia por dónde ir. Y otro es también, yo no tengo el tiempo ni tengo el modo, entonces estos son los datos que tengo sobre mi familia y me gustaría que tú hicieras la investigación. Y les entregamos un estudio impreso sobre sus líneas familiares, o yo solamente quiero esta línea de mi familia, esta es la en la que estoy interesada, o sí quiero hacer todo mi árbol genealógico. Y bueno, es importante que sepan también que es algo que lleva tiempo, que no Por es supuesto. como, ay, aquí tengo toda la base de datos y digo, yo llevo 15 años en el mío y todavía no termino. Entonces, sí es algo que lleva tiempo, pero la base de Casa Raíz es precisamente acompañar a la gente para que ellos mismos vayan descubriendo sus raíces. Porque aunque a mí me apasiona esto y me involucro mucho con el estudio de las familias, yo creo que es algo tan personal que solamente la persona que lo está haciendo sabe, por ejemplo, o se involucra de forma que diga, hijo, es que es mi tío, o es mi tía, o es mi abuelo, y es mi abuela. Y creo que hay algo que cuando tú mismo haces tu genealogía, tú le puedes imprimir algo que yo como asesor no le puedo dar. Es como el alma, ¿no? Pues muchas gracias, Rubí, por esta oportunidad de conversar contigo. Yo creo que nos quedamos pendientes de seguirle con la plática. Ojalá en otra ocasión pueden buscar Casa Raíz, así nada más en Facebook, ¿no? Está como Casa Raíz, Genealogía y Cultura Regional. Perfecto, muchísimas gracias. Rubí, un abrazo por este gran trabajo que están realizando. Y ya casi nos vamos con la cápsula
de Seide, pero no sé si algo tenías tú que comentar, Rosa. ¿Alguna recomendación final? No, pues que estén bien y que estén atentos a las redes sociales de la Dirección de Arte y Cultura, digo, de nuestro espacio cultural, de espacio alternativo. Siempre recomendaciones y que se cuiden mucho, usen su cubrebocas, Por quédense en supuesto. casa. Y bueno, los invitamos a escuchar, por supuesto, el comentario de Seide García, su recomendación. Y con ella y con la música que justo hoy nos va a recomendar, nos despedimos, esperando que nos escuchemos la próxima semana. Nos escuchamos. Hola, soy Seide y hoy quiero platicarles sobre Berlín y la canción. Desde sus primeros acordes me... Gracias, Rubí. Sí. Muchas gracias a los dos.